Bien, otra pruebita más que se hace, la prueba bioquímica, sumada a las anteriores, es la prueba de Boges-Proskauer. Esta prueba consiste o se utiliza para la detección de acetoína. Ustedes ya han visto en el teórico que existe una vía de fermentación de la glucosa que se llama fermentación butanodiólica, ¿sí? En donde uno de los productos finales de esta vía es la acetoína, ¿sí? O sea que la prueba de Boges-Proskauer es una forma de poner de manifiesto que los microorganismos pueden fermentar la glucosa a través de esta vía butanodiólica, ¿sí? Tanto la acetoína como el precursor, o sea, el que la genera, que es el 2,3-butanodiol, son dos sustancias que si están en presencia de oxígeno y algún álcali, o sea, por ejemplo, un hidróxido de potasio, generan un compuesto que se llama diacetilo. Ese diacetilo es color rosa, o sea que la prueba va a ser positiva cuando el color sea rosa, como ustedes ven acá, es como casi un rojo, ¿sí? Una prueba positiva, o sea, un color rojo, me está indicando que hay presencia de acetoína y de 2,3-butanodiol, es decir, que esos microorganismos tienen fermentación butanodiólica, y una reacción negativa, o sea, una coloración amarillenta, digamos, del color del medio, me está indicando que no hay producción de acetoína o de 2,3-butanodiol. ¿Cómo es el procedimiento? Se siembra la cepa bacteriana en el caldo glucosa, ya dijimos, por supuesto que tiene que tener glucosa, se incuba a 37 grados durante 24 horas y después se agrega el reactivo, consiste en el alfa-anastol, pero en realidad lo que más me importa es que tiene justamente un hidróxido de potasio, que es el que va a permitir la reacción con la acetoína, y lo que es muy importante es también ir agitando el tubo mientras se va haciendo la prueba, porque dijimos que la combinación de oxígeno y del hidróxido es el que va a generar el diacetilo que torna el tubo rojo, ¿sí? O sea que realizando ese procedimiento, después se leen los tubos. Muy importante, como dice acá, la aparición de color roja, la aparición de color se inicia en la parte superior del tubo y la lectura no debe hacerse después de 1 hora, al igual que pasaba con las dos pruebas primeras que vimos, la prueba de la oxidasa y la prueba de la catalasa. En esta prueba, si se espera más de 1 hora, puede resultar un falso positivo, o sea, este tubo se puede volver positivo, y no implica que los microorganismos tienen fermentación butanodiólica, sino que, bueno, hice mal la prueba y superé el tiempo. Bien, me paran cualquier cosa, ¿sí? Bien, la siguiente prueba es la prueba del citrato. Me faltó ponerle prueba del citrato. El citrato es una sustancia que se agrega a los medios de cultivo y digamos que los microorganismos lo van a utilizar como única fuente de carbono, ¿sí? Siempre que se agregue citrato a un medio de cultivo, también le tengo que agregar una fuente de nitrógeno. En el caso de este medio que se utiliza, se agrega un fosfato monoamónico, o sea que tiene amonio, perdón. Si las bacterias son capaces de utilizar el citrato, significa que también son capaces de utilizar las sales de amonio que tiene el fosfato de amonio. Como resultado de esa utilización del amonio se genera amoníaco, que alcaliniza el medio. En vez de acidificarlo, como veníamos viendo hasta ahora, en esta prueba, gracias a que los microorganismos pueden utilizar el amonio, se generan unos residuos amoniacales que alcalinizan el medio. Como este medio contiene un indicador o un colorante, un indicador de pH, que es el azul de bromotimol, si el pH es inferior a 6, este azul de bromotimol es amarillo. Pero si es superior a 7,6, es azul. ¿Cuándo va a ser superior a 7,6? Justamente cuando los microorganismos pueden usar el amonio y transformarlos en amoníaco, que va a alcalinizar el medio. Es decir, que la prueba va a ser positiva cuando yo vea un tubo en pico de flauta azul y va a ser negativa cuando veo un tubo en pico de flauta verde. ¿Sí? Verde es el color que tiene el medio de por sí. Así que cuando no vea cambios en el medio, en realidad es una prueba negativa. Como digamos, se siembra en un pico de flauta, se inocula la cepa,
bacteriana a testear en el medio, ese medio que tiene citrato y fosfato monoamónico, en general se llama citrato de Simons, en un tubo en pico de flauta y se incuba a 37 grados durante 24 o 48 horas. Y después de esto se hace la interpretación de los tubos como yo les dije. Prueba positiva azul, prueba negativa el color del medio que es verde. ¿Sí? Bueno, espero, ¿cómo vamos hasta acá? ¿No se durmieron ni nada? No, profe. Bueno, cualquier cosa me dice. Si necesitan refrescar un poco la cabeza. Bueno, la siguiente prueba, una prueba muy utilizada para la identificación de la familia Enterobacteriaceae, o sea, de las enterobacterias, es la prueba TSI. Se llama TSI porque viene del inglés Triple Sugar Iron, o sea que tiene 3 azúcares diferentes y tiene hierro también. Vamos a ir por partes, si no los mareo. Primero, entonces, ¿para qué sirve esta prueba que tiene 3 azúcares diferentes y hierro? Por un lado, para ver la capacidad que tienen esos microorganismos de metabolizar algún hidrato de carbono específico. Después, para ver la producción o no de gases, dióxido de carbono e hidrógeno, se obtienen como productos finales del metabolismo, en realidad de la fermentación, ¿sí? Se obtiene dióxido de carbono e hidrógeno, y también, gracias a la presencia de hierro que tiene el TSI, permite poner de manifiesto la producción de ácido sulfídrico. Yo les comentaba también en otro medio que también permitía ver la producción de ácido sulfídrico, que en realidad el medio lo que tiene es tiosulfato de sodio, las bacterias lo pueden utilizar, a ese tiosulfato de sodio, y pueden producir ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico combinado con otra sustancia que tiene en medio, que tiene hierro, ahí se forma sulfuro de hierro, que es ese precipitado negro. En realidad, entonces, la producción de ácido sulfídrico se pone de manifiesto por el sulfuro de hierro, que es un precipitado negro y que me indica resultado positivo. Entonces, el medio TSI dije que tenía 3 azúcares. Tiene glucosa, lactosa y sacarosa. La glucosa está en menor proporción que las otras dos, ¿sí? La glucosa 0,1% y lactosa y sacarosa al 1%. Tiene tiosulfato para poner en evidencia el ácido sulfídrico, pluripeptona, que es otra fuente de carbono, o sea, la peptona, otra fuente de carbono, y rojo de fenol como indicador de pH. Este rojo de fenol a pH ácido es amarillo y a pH básico es rojo. Esto es muy importante porque entonces, cuando las bacterias fermenten los azúcares, el color va a ser amarillo por la presencia de ácidos, y si no tienen la capacidad de fermentar azúcares, va a ser rojo porque, digamos, el pH no se van a formar ácidos y el pH va a ser básico. Bien, pero hay que tener en cuenta ciertos eventos que ocurren en la prueba TSI que hacen que los resultados puedan ir variando. Eventos, digamos, metabólicos que generan los microorganismos. ¿Qué pasa? Lo primero que usan los microorganismos cuando están en un medio que tienen glucosa, en este caso el TSI, es justamente utilizar la de glucosa, que es, digamos, el monómero más fácilmente oxidable. Al fermentar la glucosa, como les dije, el color del indicador va a pasar de rojo a amarillo. Hasta ahí estamos. Como la glucosa que tiene el TSI es tan bajita, la concentración es tan baja, tan poca, digamos, llega un momento que la glucosa se agota. Entonces los microorganismos recurren a las próximas fuentes de carbono, que son las peptonas, porque tenía, como les dije, pluripeptona. Siempre la utilización de peptonas se hace en aerobiosis. Entonces, en esta prueba, en donde se usa un tubo en pico de flauta, los microorganismos para utilizar las peptonas se tienen que colocar en la superficie, ¿sí? No en el fondo del tubo, sino en la superficie. Cuando los microorganismos utilizan la peptona, lo que generan son residuos amoníacales que alcalinizan el medio. Es decir, que si en la fermentación de la glucosa viraron de color rojo a amarillo, ahora que usan las peptonas van a virar de amarillo otra vez a rojo.
¿sí? Porque se generan esos residuos amoníacales. Por último, una vez que se agotaron las peptonas, todavía tienen otros dos tipos de azúcar para usar, disacáridos, que son la lactosa y la sacarosa. Todos aquellos microorganismos capaces de utilizar estos disacáridos van a fermentarlos produciendo ácidos, entonces el color va a volver a virar de rojo a amarillo, ¿sí? Entonces, estos tres eventos ocurren en el caso de que los microorganismos puedan utilizar glucosa, las peptonas y después la lactosa y la sacarosa. Sumado a todo esto, también se puede dar que los microorganismos produzcan gases, en donde se va a ver la presencia de burbujas en el tubo, ya vamos a ver cómo se ven, es decir, dióxido de carbono, y que a su vez puedan usar el tiosulfato de sodio generando ácido sulfídrico, que vamos a ver como un ennegrecimiento en el tubo. Bueno, dicho todo esto, vamos a la interpretación. Bueno, primero vamos al procedimiento. En cuanto al procedimiento, miren este tubo control, que sería un tubo donde tengo mi medio TSI sembrado en pico de flauta. Ustedes ya saben cómo se hacen los picos de flautas porque lo vieron en los prácticos anteriores. Entonces, lo que se hace es, de mi cultivo puro de la cepa que yo quiero analizar, siembro en superficie, en el pico de flauta, ¿sí? Hago una siembra por estriado en superficie, pero después con el anza en pico, digamos, el anza de punción, hago una punción hacia adentro del tubo en pico de flauta, lo más profundamente posible, porque eso me va a poner de manifiesto después la presencia de sulfuro de hidrógeno. Entonces se hacen dos tipos de sembrado, uno en superficie y después uno por punción. ¿Cómo se interpretan los tubos? Bien, dejamos de lado el control, que era el medio que solamente tenía el TSI, ese color es el color del TSI. Fíjense, si yo en mi resultado obtengo, normalmente se dice pico rojo y fondo rojo, o si no también se puede decir superficie alcalina y fondo alcalina, ¿sí? Significa que acá no hay producción de ácidos, por lo tanto el microorganismo no pudo fermentar los azúcares. Cualquier cosa me van diciendo, todo el tiempo les pregunto porque bueno, por ahí uno se marea. Entonces, en el primer tubo no hay producción de ácido. Pico rojo, fondo rojo. El segundo tubo dice que el pico rojo y el fondo es amarillo. Estos microorganismos pudieron fermentar la glucosa, ¿sí? Pero no pueden fermentar los otros azúcares, porque si no, todo debería ser amarillo. ¿Por qué el pico es rojo? Porque fermentaron la glucosa y después utilizaron las peptonas. Entonces las peptonas hicieron que el medio ahí arriba vire de amarillo a rojo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para la utilización de las peptonas los microorganismos se tenían que ubicar más en la zona de aerobiosis? Entonces, pico rojo, fondo amarillo, solamente fermentan la glucosa. Si el pico es rojo, y vean qué ennegrecimiento hay acá en este tubo, incluso no se puede ver mucho, pero se ha desplazado un poquito el agar hacia arriba. En el D se ve re bien que se ha desplazado y unas burbujotas de aire acá, de dióxido de carbono acá abajo, que han hecho que el medio directamente se desplace. Muchas veces esto no se ve tan así, pero se ve como rupturas en el agar. ¿Qué indica eso? Entonces, pico rojo, ennegrecimiento y ruptura del agar, el microorganismo fermenta la glucosa, produce gas y también produce ácido sulfídrico. En el tubo D está todo amarillo. O sea, ¿qué significa? Los microorganismos fermentaron la glucosa, después por supuesto pasaron por la peptona, que quizá en algún momento dio color rojo, pero después usaron la lactosa y la sacarosa, o sea que volvió a amarillo. Por eso todo el tubo se ve amarillo. Fermentan los tres azúcares, ¿sí? Y a su vez se desplazó el agar, o sea que hay producción de gas también. Y en el último tubo, pico amarillo, y hay ennegrecimiento más un desplazamiento o ruptura del agar, fermentan todos los azúcares, hay ennegrecimiento, o sea que hay sulfuro de hidrógeno presente y hay dióxido de carbono presente. Entonces, si yo poseo, digamos, una tabla donde sepa
digamos, a qué especie corresponde el A, a qué especie el B, a qué especie el C, voy tipificando y voy sabiendo cuál es la especie para cada uno, ¿sí? Pueden ser todos enterobacterias, pero diferentes. Escherichia coli, Salmonella, Shigella, por decirles. O sea que pueden ser diferentes.